¿Cómo estás? Estamos con el Muy ministro de bien. Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Vamos a arrancar por lo que nos convoca hoy aquí, ¿no? El hecho de, poner el acento en la educación, ¿no? El gobierno de la ciudad decidió postergar una jornada docente para que los chicos puedan recuperar el día de clases que perdieron el viernes. Esto tiene que ver claramente con marcar un contrapunto con lo que sucede en el resto del país, ¿no? Muchos alumnos se quedaron sin clases, la ciudad decide reincorporar ese día. Así es, Nacho. Buen día Débora, Luis, a todo el equipo. Nosotros asumimos un compromiso político que es garantizarle a los chicos de la ciudad 192 días de clase y el feriado innecesario, a nuestro entender, intempestivo que convocó el gobierno nacional nos robó uno de esos días y nosotros queremos garantizar que los chicos puedan tener clase porque justamente la educación es uno de los pilares fundamentales que construye libertad y como cualquier intento de limitar libertad, de que la gente crezca, se eduque, se forme, pueda elegir en el futuro lo que quiere hacer, nos va a encontrar garantizando esos derechos. Así que, y es una manera también de marcar un contrapunto. Nosotros creemos que por una plaza de 50 o 60 mil personas se paralizó de manera innecesaria un país y a partir de un hecho aberrante, como fue el intento de asesinato a la vicepresidenta, que lo hemos rechazado todos nosotros, también ponemos el acento sobre una utilización, una manipulación política de ese hecho para justificar un montón de cosas. Una marcha sesgada, una continua agresión discursiva en dichos como los de el ministro del Interior o el senador Mayans. Y ahora este amague, intento por ahora, de mordaza a la libertad de prensa y de expresión. Y la verdad creemos que nosotros, que un país necesita más libertad, no menos libertad, que un país necesita más voces, no menos, y que el rol del Estado no es limitar, amenazar, perseguir a quienes piensan distinto, sino no solo dejarlos hablar, sino sería muy bueno que además escuchen, porque en la escucha de los que piensan distintos siempre hay cosas para rescatar. Muy bien, los escucha Jorge Macri. Sí, Gracias, ministro, Nacho. buen día, gracias por atendernos. Quiero hacer una pregunta vinculada con la educación y con la política también. Nosotros nos enteramos en las últimas horas que ya, por ejemplo, SUTEBA, el gremio de Baradel, iba a empezar a armar unos cuadernillos sobre el discurso del odio para que se empiece a discutir, escuche bien la audiencia, ¿no?, en las escuelas primarias, ¿no? Además de recuperar las horas de clase, ¿no debería discutir no solamente la oposición, toda la clase dirigente, el contenido en el buen sentido, el contenido que se le da a los niños? O sea, los niños de las escuelas primarias de la ciudad de Buenos Aires, ¿van a empezar a discutir el discurso del odio a partir de ahora? Bueno, justamente ayer, Luis, con la ministra Soledad Acuña, con Horacio Rodríguez Larreta, el jefe de gabinete, estuvimos dialogando sobre este tema. Yo creo que la utilización de este hecho de parte del gobierno nacional va a tener muchas vertientes. La ley Mordaza es una, pero también encontramos ya desde la semana pasada intentos de adoctrinamiento nuevos en las escuelas de la provincia de Buenos Aires y estamos muy alerta a que esto se quiere instalar Macri, pero perdón, eso sucede en la ciudad de Buenos Aires. ¿Se acuerdan ustedes de la profesora Radetich que hablaba del gobierno de Macri? De manera muy agraviante con un alumno, digo, no sé, la verdad, no lo seguí, no sé si sigue apartada, yo tengo la sensación de que está ya de vuelta, ¿no? Y ahora seguramente hablará ella del discurso de odio cuando, o sea, ¿cómo se llama lo que hizo la profesora Radetich? Sería bueno recordarlo, ¿no? Por supuesto, es una barbaridad, es gravísimo, pero hay dos instancias. Una cosa es que un docente de manera individual exprese una postura. Por suerte hoy en día los chicos hablan, cuentan, hay mecanismos de diálogo y de escucha en las escuelas que nos permiten identificar eso y además los chicos que se animan a grabar y a filmar, cosa que también tiene que ver con la libertad, porque pensemos que cualquier intento de mordaza también puede operar sobre las redes, no es lo que han hecho otros países como Venezuela, y esas son también maneras de coartar la libertad de expresión, pero la libertad de pensar distinto. Y otra mucho más grave es que formalmente un gremio esté pensando en imprimir algo que adoctrine a todos, que sea una especie de bajada de línea. Así que estamos atentos a eso. Lo plantearon algunos intendentes de la provincia de Buenos Aires ya la semana pasada. Lo escuché a Diego Valenzuela, a Néstor Grindetti, a Ezequiel Gali de Olavarría planteando estos temas. Vamos a estar atentos y obviamente no lo vamos a permitir. Nosotros estamos en contra del adoctrinamiento. Que se expresen ideas, que se debata en el secundario, sobre todo que haya un ida y vuelta, es una cosa. Que haya adoctrinamiento, bajada de línea,
sesgo es algo que no debemos permitir en los ámbitos educativos. Jorge Macri, por mi parte, yo le voy a hacer una última pregunta y lo voy a llevar al tema político, porque también es algo que se está discutiendo y mucho, y por más que parezca para los políticos, tiene mucho que ver con la sociedad. ¿Están evaluando la posibilidad de que el oficialismo intente anular las PASOs? Ya hay unas cuantas provincias, en San Juan ley de lemas, en Salta no va a haber PASO. ¿Podría modificar y hacer más irregular el proceso electoral y por lo tanto enrarecer aún más el clima político? Sí, estamos atentos, estamos alertas, nos manifestamos fuertemente. En San Juan la semana pasada estuvo Horacio junto a nuestros referentes ahí de San Juan, Omar de Marchi, levantando la voz en este sentido. Cualquier cambio en el sistema electoral que impacte justo en el año que se está por votar, debería estar prohibido. Cualquier cambio estructural debería plantearse para un ejercicio electoral posterior, porque si no todo está teñido de una mirada de qué me conviene o qué no me conviene. Si queremos discutir mecanismos más transparentes, deberíamos avanzar sobre ficha limpia, sobre boleta única. Si quieren en serio, como dicen algunos, ahorrar plata, el mejor mecanismo es el voto electrónico, la boleta única, y es imprescindible avanzar en ficha limpia. Entonces me parece que todo lo que estamos viendo son especulaciones para tratar de lograr un único objetivo que tiene el kirchnerismo siempre, que es sostener el poder a cualquier precio. Y eso siempre nos va a encontrar en la vereda de enfrente. En mi caso, siempre estuve en la vereda de enfrente del kirchnerismo, nunca estuve con ellos, tengo una mirada de país distinta y diferente. Vine a esta ciudad a defenderla de las agresiones y de las barbaridades que hace el kirchnerismo, y ahí vamos a estar, defendiendo la libertad y que la gente elija con los mismos mecanismos que hoy están vigentes. Si quieren cambiar un mecanismo, que lo cambien para dentro de 3 años, no ahora, porque todo suena a una utilización electoral. Ahora, Macri, usted recién decía que lo que se está haciendo es una utilización política del atentado que sufrió Cristina Kirchner. ¿Cómo se corre la agenda? ¿Cuál es la responsabilidad de la oposición hoy para volver a posicionar los temas que le preocupan a los argentinos de manera cotidiana, ¿no? Que parecen haber quedado corridos de eje? Que el oficialismo lo haga, lo comprendemos, porque es su estrategia. Ahora, la oposición me parece que tiene la responsabilidad de volver a hablar de, recién decía Luis, los alquileres, la inflación, el empleo. Esa agenda, digamos, no puede no estar presente todos los días, ¿no? Sin ninguna duda. Lo que pasa es que hay momentos críticos donde se avanza sobre intento de coartar libertades, como es el tema de la ley Mordaza, donde los temas son más generales y tal vez la gente no sienta cómo eso puede impactar en su día a día, aunque sin duda lo hace, porque justamente fíjate lo que estás planteando vos, Débora, que me parece central. Estás diciendo, nosotros tenemos que poder discutir los problemas de inflación, los problemas de inseguridad, los avances sobre las libertades, eso sin ninguna limitación. Si no podemos discutir, no hay verdad. Si no hay verdad, hay sesgo y hay manipulación. Entonces, también para poder discutir de la inflación que no afloja, que no cesa, los problemas de los argentinos sin ninguna duda pasan por otro lado. El alquiler, como bien planteaban ustedes, esta realidad de que casi 7 de cada 10 familias que se perciben como clase media hoy están bajo la línea de pobreza, cuando van con el changuito, cuando tienen que pagar el alquiler, cuando se endeudan en servicios que no están pudiendo cancelar. Sin ninguna duda, eso tiene que ser la agenda, y hoy esto que estamos haciendo acá es garantizar un día de educación. Tal vez parece poco para algunos, es un montón para familias que necesitan que sus hijos estén en las escuelas. Entonces tenemos que manejar esas dos realidades, lo general y lo específico del día a día de la gente. Macri, le pido brevedad porque fue mala nuestra, mala mía, que no terminé no terminé de responder una pregunta que le planteé. ¿Cuál es el nuevo adoctrinamiento que están detectando en las escuelas? Hay una carta, una comunicación en provincia de Buenos Aires donde se invita, entre comillas, a los docentes en el aula a debatir lo ocurrido con el intento de magnicidio a la vicepresidenta. Y ese tipo de bajadas de línea, de instalar un tema
de manera compulsiva nos parece que rompe el ritmo del aula. Entonces, me parece que no hace falta. Además, me parece que el gobierno tiene que confiar mucho más en las familias. Esto ha sido un tema que nos cruzó a todos. Seguramente se debatió esa misma noche porque ocurrió en horario donde muchas familias estaban compartiendo la comida de la noche. Ha habido debate, después vino un fin de semana, hubo un feriado. No hace falta una bajada de línea de un gobierno que diga hablemos de esto de manera compulsiva. Ministro Macri, gracias por atendernos. Gracias, Nacho Damonte, por la nota. Muchas gracias a ustedes. Gracias, que tenga buen día. Bueno, muy interesante esto último, Débora. Bueno, mira, con el caso Maldonado ya pasó. Con el caso Maldonado, vos recordás que había instructivos en las escuelas en donde se hablaba de la desaparición forzada,